Transporte inició también por un tema de necesidad. Muy pequeña, trunqué mis estudios, me tuve que poner a trabajar, me dedicaba al fitness al 100%. Mi primer trabajo fue dar clases a los 17 años de spinning. Yo a los 16 ya me había casado, ya había sido mamá y ya estaba divorciada a los 16 años. Lo único que me dijo, pues compra un tráiler, no vas a hacer nada, y me dijo que me iba a hacer millonaria. Y díselo a una persona de 19 años, sí. O sea, ni siquiera tenía el remolque. Ni siquiera sabía a qué me iba a dedicar, qué iba a cargar, cuál era el giro, nada. Le entraste sin prácticamente saberle, ¿no? Entonces eso te vuelve, además de disruptora, muy valiente, ¿no? Axel, está con nosotros Miroslava. Un gusto. Miroslava Magaña. Ella es una empresaria del transporte y también una empresa chatarrera. Exacto. MM Chatarrera. Está aquí con nosotros porque los tres vimos su historia en algún video y creemos que es una disruptora de la industria del transporte de carga. Sí. Y como hablábamos hace rato, ella nos tendrá que explicar por qué es una disruptora en un sector nacida, hecha, continuada por hombres. Sí. Ajá. Dominada, ¿no? Dominada por hombres. Y lo que yo te puedo decir de Miroslava, que es una chica, es una mujer que no la detiene nada para cumplir sus sueños, como muchas veces lo he escuchado en otras entrevistas. Bienvenida. No, antes que nada, un gusto. Gracias por invitarme. La verdad está padrísimo el lugar. Y estoy segura que va a ser una charla encantadora. Hombre, pues, un gusto que estés acá con nosotros. Además, digo, de ese empuje que menciona Iván, pues también muy valiente, porque yo leía ahí tu historia y ya comentábamos desde hace tiempo, pues hemos coincidido en el sector, que le entraste sin prácticamente saberle, ¿no? Entonces eso te vuelve, además de disruptora, muy valiente, ¿no? Entonces cuéntanos cómo empezó y cuál fue la primera vez en el sector, cómo te metiste a esto y por qué te metiste al transporte. ¿Cuál fue ese chispazo? Sí, el por qué entraste. ¿Quién eres, no? También. Así bueno, antes que nada, pues soy una mujer muy soñadora. O sea, yo creo que de ahí parten casi todos los proyectos que he hecho, y que tengo, no sé si sea un error o sea un defecto, el que se me ocurre algo y no mido, lo hago. O sea, el transporte y lo de la chatarra nunca medí, ni calculé, ni me comparé, ni pregunté cuántos existían, ni simplemente vamos a hacerlo y vamos a buscar la manera de cómo llegar a que se logre, ¿no? Uh-huh. El transporte inició también por un tema de necesidad. O sea, muy pequeña, pues trunqué mis estudios, me tuve que poner a trabajar, me dedicaba al fitness al 100%, pero pues llega un momento donde te agota, ¿no? Atender gente día y noche, día y noche, día y noche. Y la verdad es que piensas a futuro. O sea, yo me acuerdo que cuando tenía 19 años y decía, cuando llegue a los 30 voy a estar súper vieja, y ni modo que siga dando clases. Eso pensaba. Entonces yo necesitaba pues un negocio donde pues no se enfocara, y de ahí parte todo, ¿no? Mi imagen. O sea, que se manejara sin mí, porque tú como personal training, pues tienes que estar con el cliente, con el alumno, entrenando 1, 2, 3, hasta, no sé, empezábamos a las 6 de la mañana y cerrábamos a las 10, 11 de la noche. Y hay algo que también me hizo como reflexionar hacia el futuro, que yo veía que todos se iban a trabajar y tenían una vida, y yo quedaba ahí en ese lugar, Okay. ¿no? Entonces yo escuchaba historias de, no, es que tengo que ir a la oficina, no, me tengo que ir de viaje, no, tengo una junta, y yo nada. O sea, yo ahí dando clases. Entonces yo decía, yo quiero una vida, yo quiero salir de aquí, quiero pues también tener algo diferente que hacer. Uh-huh. Y el deporte para mí siempre ha sido apasionante. A mí me fascina, me encanta todos los días. Por ejemplo, ayer tuve junta en Querétaro en un tema de gobierno y tenía que estar a las 9, me paré 4:30 de la mañana a entrenar. Uh-huh. Para irme a las 6:15 para Querétaro, en lugar de decir descanso y me voy y luego entreno, ¿no? No, parto primero lo que me gusta, que es realmente algo que te satisface. Entonces entrené, me fui, obviamente regresé anoche muerta, cansada, pero es un cheat que tú traes, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en mis 30, digo, ¿qué voy a hacer? No voy a tener energía para dar clases. Hoy sé que sí. O sea, cuando tenía 19 sabía que no. Y empiezas, ¿cómo se llega a Roma?
preguntando. Preguntando. Y yo preguntaba un negocio, ¿dónde está la imagen? Un negocio, y pues la gente te puede decir, ay, pon una boutique, pon una estética, y yo decía, es atender gente. Ujú. Y yo no quiero atender gente. No, o sea, yo quería algo diferente. Algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Entonces, en esa época, un hermano mío pues trabajaba en carreteras y Ya. pues veía por camión. Y lo único que me dijo, pues compra un tráiler. No vas a hacer nada y ya, me dijo que me iba a hacer millonaria y díselo a una persona de 19 años Sí. que tiene, es como una esponja que todo lo que dicen Lo absorbe. lo absorbes. Ajá. Entonces, pues yo me quedé con Y ese, tu hermano te mintió. me mintió. No, pero además con Así yo, como la sin canción, él me límites. mintió. Sí, pues, Mentiras, ¿no? Pero yo lo vi tan viable, o sea, yo decía, sí, pues el que va a hacer todo, pues es el chofer, Sí, claro. y yo no voy a hacer nada. sí. Ujú. Y aparte la palabra, todo lo haces en el celular, no, pues está increíble. Ujú. Imagínate trabajar, ganar, y yo en el teléfono. Ujú. Hoy en día, pues sí hay muchos negocios que sí se manejan así, pero pues estoy hablando que yo en el transporte tengo 16 años. Uf. Lo fundé, lo creé, lo caminé, casi quiero, lo volví a levantar, o sea, 16 años sin descansar. Entonces, no es lo mismo el primer día que 16 No, años claro que después, no. ¿no? ¿Y ese camión cómo fue que llegó? Ese camión, yo estuve buscando, primero fue a una agencia, Ujú. pero a los 19 años yo no tenía empresa, no tenía estados financieros, no tenía nada, ¿no? Pero pues yo fui y pregunté, y así como entré me sacaron. Tengo entendido, No me iban a vender nada. tengo entendido que fuiste mamá a muy temprana Sí. edad. Por eso empecé a trabajar muy chiquita. Entonces ahí surgió la necesidad de Ajá. estarle buscando hasta que llegaste al transporte. Exacto. Sin saber en lo que te ibas a meter. Exacto. Eso es lo que estás diciendo. Pero el consejo vino de mi hermano mayor. Sí. Y entonces, pues tú piensas que tu hermano mayor pues, sabe todo de la Sí, se vida. la ¿no? sabe, ¿no? Ajá. Entonces dices, pues, Pero por pues, ahí. no sabía nada. Pero, pues, ni yo. No sabía o sea, Sí, que me estaba yo exacto. metiendo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a buscar la manera, yo le platicaba a todas mis alumnas, ay, ¿quién venderá un tráiler? Y entonces me veían como, porque al final del día también, cuando yo pongo mi negocio, era primero una sala de spinning, luego pusimos pesas y luego pusimos actividades de piso. Okay. Y cuando yo ya quería entrar al transporte, yo ya tenía como 4 años con el negocio. Entonces ya mis clientas, la mayoría de mis clientas eran amas de casa, personas, sí, ya más grandes que yo, casadas y todo. Y yo empezaba, no sé en dónde puedo comprar un tráiler. Y me veían como, ¿para qué quieres un tráiler? No. Y yo pensando, no digas tu secreto, ¿no? Porque yo lo guardaba como si alguien me lo fuera a robar, como si la idea se me fuera a ir. Y yo no, lo que pasa es que es para un proyecto, pero ¿para qué quieres un tráiler? Y hasta que un día me abrí con la cliente y le dije, es que si compro un tráiler puedo cerrar el gimnasio, pero ¿por qué lo quieres cerrar? Le digo, es que ya me cansé, o sea, ya todos los días durante tantos años, y luego se me ocurrió abrir los domingos, porque había gente que decía, abre los domingos, y entonces a todo el mundo le hacía caso, y entonces no había un día de descanso, no era de lunes al lunes lo mismo. Y así me la pasé como 6, 7 meses hasta que una clienta me dijo, oye, fíjate que tenemos un conocido que entró a una sociedad con otra persona a unas minas y yo no sabía ni qué era una mina. Y, ok. Y pues se peleó con el socio y se quedó con 3 trailers. Y yo, ¿y los vende? Me dice, no sé, pero si quieres te lo presento. Entonces esa persona tuvo una mala relación con el socio, él compró los trailers, invirtió en ellos, estaba bien embarcado y pues los tenía parados y yo necesitaba un trailer. Yo la verdad no tenía el valor del trailer, yo tenía pues a lo mejor un pequeño ahorro y él llevaba con los trailers como 7, 8 meses ahí parados. Y entonces le insistí y le dije, dámelo, yo lo voy a poner a trabajar. Y no. Y entonces como a los 2 meses me dice, ¿cuánto dinero tienes? Le dije, tanto. Vamos a hacer una cosa. Y ahí es cuando aprendes a darlo todo por el todo. Todo por el todo, porque todo mi ahorro de esos años, pues como no gastaba porque no salía y porque no tenía vida, pues todo estaba guardado, ¿no? En el banco. Dijo, dame el enganche, te doy el camión. Pero si no me pagas, te quito el camión y no te regreso tu enganche. Entonces yo tenía que ganar, porque si no iba a perder mi trabajo de tantos años y me iba a quedar sin trailer. Pero como yo pensé que era muy fácil, que iba a poner al chofer, iba a generar dinero, iba a ganar así casi a la semana, pues acepté, fuimos al banco, porque antes no había transferencias ni nada, fue todo en ventanilla y le di mi dinero. Yo me sentía la persona más afortunada. Yo dije, me voy a hacer rica. O sea,
con esa mentalidad entré al transporte. Yo nunca pensé, hay riesgo, hay inseguridad, el chofer no sabía que era un chofer, o sea, sigue una persona, ¿no? Pero no conocía a un chofer, Ajá. no conocía las mañas, no conocía... O simplemente conducirlos, ¿sabes conducirlos? Y ahora ya. Sí, ya Sí. desde ahí, ¿no? Sí, hace como 6, 7 años que empecé a manejarlos. Y pues todo se me hizo súper fácil. Ajá. Llega el día que le marco a mi hermano y le digo, oye, ya tenemos el tráiler. Y me dice, ¿cuál tráiler? Pues el tráiler para el negocio. Que me dijiste que me Pero comprara. ¿cómo vas a comprar un tráiler? Le digo, sí, ¿de dónde compraste un tráiler? Le dije, pues tenía tanto dinero y le platico la historia. Y me dice, flaquita, ¿te marco en la noche? Y yo, sí, pero pues me marcas, ¿no? Entonces, mucho tiempo después, me confiesa que ese día, pues empezó a parar, porque él era policía de caminos, empezó a parar a los camioneros. Oye, ¿cómo? O sea, los asustaba, ¿no? Me sigue la patrulla. Y los bajaba y le decía, dime cómo se maneja el transporte. Entonces, su estudio de mercado fue parar camiones un día y pedir tarjetas o pedir números de clientes y tú qué cargas y para dónde vas y qué haces. O sea, ni siquiera tenía el remolque. Ni siquiera sabía a qué me iba a dedicar, qué iba a cargar, cuál era el giro, nada. Pero hubo muchas cosas en contra porque pues desde que recibo el camión lo debo. Y me faltaba todo, me faltaba darme de alta, me faltaba el SAT, me faltaba la empresa, me faltaba el chofer, me faltaba el remolque, me faltaba... El camión tenía placas, eso me ayudó un poquito. Pero me faltaba todo así. Sí. Entonces, pues ya cuando empiezo a trabajar con el camión, pues me pasó de todo. El chofer me decía, no, me tienes que pagar hotel, me tienes que pagar tanto y me tienes que mandar tantos viáticos. O sea, era un esclava del chofer porque era una sacadera de dinero así. Y pues regresando para atrás, la travesía de crear una empresa transportista, ¿no? De tener cero. Un nombre de cero, o sea, realmente... La metodología. No es lo mismo ir al municipio de tu colonia, dar de alta un local para dar clases de spinning, que es súper sencillo, a que te manden a la SCT, que dices esto qué es, a que te manden al SAT, o sea, tan solo para el nombre, ¿cómo nace Miros Transportes? O sea, yo llevaba pues todos mis papelitos que necesitaba y cuando te preguntan, ¿cómo se llama la empresa? ¿Cuál empresa? No, o sea, eres un camión, ¿no? Y yo, pues, ¿cómo le pongo un camión? ¿Cómo? Y ahí en el tercer grito de la señorita está bien educada, le dije, pues, ¿transportes qué? Miros. Y ahí nace Transportes Miros, porque no tenía ni planeado, ni... Sí. O sea, realmente, pues, yo lo veía como un camión, ¿sabes? Y entonces ahí nace Miros Transportes, ahí veo que es un trámite, o sea, conozco cosas que pues, no tienes en tu radar. Y cuando empezamos a trabajar, pues no ganábamos. Nada. ¿Cómo conseguiste la primer carga? Porque mi hermano me mandó de una de las recomendaciones fue ir a llevar chatarra, por eso nació la chatarra, en mi mundo. Y ni la conocía. Sí, claro. A ArcelorMittal, que está en Lázaro Cárdenas. Bueno. Y la mandaban de Estado de México. Entonces yo vivía en Estado de México. Entonces me dijo, mira, tienes que conseguir quien te cargue chatarra y yo ya te conseguí el cliente que te regresa para México. O sea, ni lo había conseguido. O sea, conocía el nombre, la dirección. Entonces yo me aboqué a preguntar quién tenía chatarra. Entonces imagínate, tienes un gimnasio, te dedicas al fitness y de repente andas con toda la colonia preguntando, oye, ¿no conocen a alguien que cargue chatarra? Y no conoce que... Y preguntando, llega un momento que un amigo que era charro me dijo, yo conozco a alguien que vende chatarra, mira, ¿pero estás segura? Le dije, sí. Entonces ya me lo presenta y él mandaba la chatarra para ArcelorMittal. Mandaba creo que 1,500 toneladas al mes. Hoja de lata, varilla. Todo. No, la varilla es el producto terminado que la acerera vende. Sí. Pedacería, digamos. Ajá. Todo. Entonces, pues contrataba muchos camiones. Y ahí me meto. Cuando me conoce la persona que vendía la chatarra, me dijo, ¿estás segura que te vas a dedicar a esto? Sí, pero pues es muy raro porque pues estaba muy chica. No vengo de una familia que se dedique al transporte, tampoco de alguien que se dedique al reciclaje o a la chatarra. Claro. Y cero. O sea, mi familia se dedica totalmente a mundos totales, abismales a lo que yo hago, pero pues yo me iba con el consejo de mi hermano.
Y él me dijo, verde es verde. Y si no es verde, lo iba a ser verde. Y así fue. Entonces, cuando ya me dicen, yo te cargo, pero te tienes que ir a dar de alta a donde tienes que descargar. Y ahí empiezo, ¿no? Busco, primera vez que me subí a un avión. Es más, fue muy curioso porque pues yo no conocía, o sea, mi familia es de Michoacán, pero yo no conocía el puerto, ni la Cerera, ni pues obviamente conocía el pueblo, no conocía toda la zona. La parte logística. Eso no la conocía. No. Y entonces cuando me acuerdo que todavía existían los aviones de Aeromar, los de hélice, y son pequeños, y cuando me subo había puro chino. Entonces imagínense, si nunca había subido un avión, tampoco nunca había salido del país, es obvio, ¿no? Y entonces yo en el avión bien asustada, ¿me equivocaría de vuelo? Ibas a China. Sí, porque había puro chino. Yo dije, aquí le pregunto y voy a hacer el ridículo, pero si me voy a China, no. Pues es que por la tema aduanal y hay muchísimo chino y extranjero allá en el... Pues yo no lo sabía. Entonces le pregunto a la aeromoza, ¿este vuelo va para Lázaro Cárdenas? Sí, señorita. ¿Estás segura? Sí. Le digo, es que hay mucho chino. Sí, es que todos van para allá. Yo dije, yo nunca había visto chinos allá en mi vida, ¿no? Bueno, pues ya llegamos a Lázaro Cárdenas, busco la forma de llegar a ArcelorMittal, y otra anécdota es que me pasan a recursos humanos y yo iba pues con todos mis papelitos, ¿no? Y me tuvieron como 3 horas y luego ya llegan y me entrevistan. ¿Qué nivel de estudios tienes? Y yo, ¿y para qué quieres mi nivel de estudios? Obviamente tenía la secundaria. Y yo ya me enojé y dije, no, pues ni modo que esto se necesite para dar de alta el camión. Sí, claro. ¿Para qué? Pues para el puesto de asistente. Le dije, yo no vengo por ningún puesto de asistente, yo vengo a dar de alta un camión. Y entonces no es aquí, es en Embarques. Te tienes que ir para allá, Es una ciudad entera, tienes gasolineras, tienes Sims, o sea, para recorrer la Cerera ocupas un carro. O sea, caminar, y con los grados que tiene Michoacán, tierra caliente, pues te mueres. Entonces ya salí de ahí como a las 7 de la noche, perdí el vuelo porque me pasaron a recursos humanos, porque era ida y vuelta. Entonces el vuelo de regreso era a las 7. Entonces pues ahí buscando un hotel, todo feo, desconocido. O sea, fue una travesía pero salí con la alta para ser proveedor. Sí. Y empecé. Y ahí ese cliente que me daba la chatarra, con los años se volvió mi aliado. En otro, pero no en el transporte, sino en los proyectos de chatarra o de licitaciones y todo este tema. Pero me acuerdo que la Cerera me pagaba como a 3 meses una factura y él me pagaba entregando el viaje en efectivo, porque antes se manejaba mucho efectivo. Sí, claro. Sí. Ahora, pues ya para que alguien te dé efectivo está cañón. Entonces, él alimentaba la ida y la vuelta, el chofer y las 100 llantas que se volaban, porque eran miles de llantas, ¿no? Ahora entiendo que ahora le pongo niñero al chofer y no se vuela ni una llanta, ni una. Y dejas al chofer solo y son 2 de ida y una de regreso y un tubo y una refacción y es un robadero que te sale. Te financió esa parte de los gastos fijos. Sí, los gastos fijos del camión al inicio. O sea, salías tablas, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, y me sobraba un poquito, porque cuando él me dice, oye, si gustas se pueden ir con mi línea, o sea, no de él, o sea, él no le gusta el transporte, pero contrata. O sea, yo voy a mandar 10 camiones que se enfile ahí. Y yo, o sea, qué bueno, pues ya son 10 personas que te están viendo. Sí. Entonces, y tener una ruta casada, cargar de ida y cargar de vuelta, pues te deja lana aquí y allá. Sí, claro. Entonces, es el mejor negocio es tener una ruta casada y tener carga ida y vuelta. Es el mejor negocio. Regreso vacío, ¿no? Sí, en esa parte te sientes afortunada. Sí. Esas que tuviste, digamos, una buena... Esa es la fórmula. No, y esa es la fórmula. Algo que me ayudó mucho es que o sea, hay muchos transportistas y mucho señor camión. Sí. Y entonces cuando yo llegué y me lo presentaron, pues me dio trabajo como diciendo, ay, pobrecita. Entonces me ayudó a ser mujer. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo mi género. Sí he luchado mucho con la injusticia, los robos y todo eso que está muy burdo, pero en los inicios, pues decían, ay, es X, no, o sea, no es competencia, no está maleada, está trabajando bien, mientras cumplas, porque al final del día, competir con camiones, ¿qué puedes ofrecer si todos son fierros? Exacto. Si hacemos lo mismo, ¿cuál es tu plus? Así es. Tú tienes que tener un extra
para que valor tú, agregado. exacto, para que tú le convengas a la gente. Claro. Que eso en el inicio yo no lo tenía, lo fui obteniendo. Y le aprendí y empecé pues a hacer más cosas para hacer un beneficio para el que me contrata o para el que me da trabajo, ¿no? Órale. Pero siempre fuiste buena para, digamos, las relaciones públicas. Mi hacer primer negocios. trabajo fue dar clases a los 17 años Sí, de, sí. de spinning. Y entonces, pues yo me acuerdo cuando yo no tenía trabajo y entonces yo tenía una prórroga de 3 meses para poder encontrar un trabajo y me ayudara a mi familia. Entonces, cuando me divorcié, porque me divorcié también, muy chiquita, yo a los 16 ya me había casado, ya había sido mamá y ya estaba divorciada a los 16 años. Entonces me meto a entrenar porque pues, yo no sabía qué hacer. Estaba como mal, o sea, emocionalmente. Claro. Y toda la vida me gustó el deporte porque crecí en zonas, en unidades militares, donde lo Ok. único que hacías era pues salir a jugar fútbol, básquetbol, bicicleta, patines y todo esto, pero no había otra cosa en una unidad militar como de distracción más que el deporte. Entonces me meto a lo que más me gusta y el dueño del gimnasio, como al mes y medio, me dice, oye, yo veo que pasas 3 horas aquí, te gusta, y yo no tenía nada que hacer, ¿no? Eran mis 3 horas libres de mi día que yo tenía fuera de mi casa. Y dice, ¿por qué no das clases? Es que yo no sé dar clases. Pues yo te enseño, no es tan difícil, necesitamos tu imagen, tu edad, y aparte pues eres muy social con la gente y vas a ganar dinero. Y yo dije, entré aquí a pensar en qué me voy a dedicar y cómo voy a ganar dinero, porque tengo que mantener a mi hijo, ¿no? Y ya me están dando trabajo. Y le dije, ¿cuánto vas a pagar? 80 pesos la hora. Y yo, no es muy poquito. Me dice, si das 3 clases en la mañana o 4 y 4 en la noche, tarde-noche, ya no son 80 pesos. Multiplícalo por 6 días. Y entonces ahí me veías haciendo cuentas y dije, ay, es un chingo de dinero. Para mí, o sea, te lo juro. Y aparte iba a estar desocupada de 11 a 6 de la tarde todos los días. Iba a hacer algo que a mí me gustaba y por eso entré al tema del deporte, ¿no? Y con el tema de, ahí siempre vas calculando tus ingresos. Con el tema del transporte, lo mismo. En el tema de cómo tratas a la gente, pues sin tener el trabajo yo ya estaba socializando con la gente y yo creo que lo más importante, sea un camión, sea un restaurante, sea lo que sea, es saber tener empatía con los demás, conectar y vender. Claro. Si no vendes, cualquier negocio que tú pongas no sirve. Tienes que saber vender. Es correcto. Ese es el truco para todos los negocios. El que no se vende a sí mismo, no avanza. Y vino el segundo camión y luego otro y luego otro. Pasó algo que cuando iba yo a cerrar el primer año, me roban el tráiler. Qué caray. Sí, y un full eran 70 toneladas de varilla, porque antes pues no medíamos mucho el pesos y dimensiones. Sí, ¿no? Entonces sí le metíamos lo más, pues cobras por tonelada. Entonces me lo roban y ahí vivo mi primer tema legal, sin abogado. Entonces, me acuerdo que me hablan y me dice el chofer, él estaba ya en el MP detenido. Nos roban el tráiler y yo, algo que jamás pensé en mi negocio. Si me roban, no, eso no estaba en mi diccionario. Seguro, no tenía seguro. No, sí tenía seguro. Okay. Sí, pero no te imaginabas en esa situación. No, porque te acostumbras a pues no perder. Claro. O sea, sí lo que te robaba el chofer, ¿no? Pero nunca dimensioné. ¿Y si un día me roban? O sea, no existía ni la pregunta ni el pensamiento. Por supuesto. Y cuando me lo dice, o sea, fue como un 8 de mayo. Y entonces yo tenía una asistente que todavía no terminaba la carrera de contabilidad y pues me ayudaba con la administración. Entonces le hablo y le digo, oye, necesitamos ir se fueron a Taretan, Michoacán, ahí fue el robo y ahí fue donde estaba detenido. Taretan, Michoacán está horrible en el tema de inseguridad. Yo no lo sabía. O sea, de hecho había toque de queda. Cuando entramos al pueblo nos bajó la marina del carro. Wow. ¿De ustedes a qué vienen? No, pues yo voy al MP. ¿Por qué? Pues porque me robaron un tráiler. Me bajaron del carro, me levantaron las manos, me revisaron todo así. ¿Y a qué te dedicas? Soy transportista. Dame ¿En tu... qué año fue, más o menos? Ese debía haber sido 2010 o 2011. Ok. Sí, estaba súper fuerte. Sí, no, ya se empezaba a escuchar el tema de la Ajá. Era Calderón, ¿verdad? Sí. Sí, no, sí, estaba duro el tema. Sí. Ya empezaba. Sí, todo en esa zona, ¿eh? Sí. Sí. Sí, está. Bueno, la Marina nos metió en un hotel. No puedes ni llegar al MP hasta mañana a las 10 de la mañana puedes salir del hotel. Y yo así, me van a detener. No, imagínate mi asistente que
como 4 años menor que yo. Y le dije a su mamá, vamos y regresamos. Imagínate la inexperiencia. Y la responsabilidad que tenías en ese momento de otra chica. O sea, exacto, eran dos ¿no? con De la integridad de ustedes. Sí. en un operativo, ¿no? Bueno, en una zona caliente. Cuando yo di mi homoclave, pues se mete, ¿no? Y ya está la alta de que persona física, del SAT. Eso es bien importante, tener un registro de algo, ¿no? Porque pues si no, hay gente que tiene el camión y trabaja así face a face, a ver, 20,000 pesos, ahí te mando tu carga. Está el nombre de mi amigo Julio y yo ya soy el propietario y no hago ese cambio, exacto. ¿no? Entonces, Así es. No, lo pero importante para es eso. poderme dar de alta en ArcelorMittal, yo tenía que tener mi nombre de persona física para facturar. Y entonces ahí me doy de alta ante la SCT y ya tenía el cambio de placas. Ok. Porque pues tenía que hacer todo el requisito. Y ya eras mayor de edad para esa época, ya. Ya Obviamente, era ¿no? mayor de edad. Pero sí me veía muy joven. O sea, para tener un tráiler Pues, Muy una niña, chavita, ¿no? sí. y estar ahí En los MPs, que En son el MP. una cosa y, bien y con, bonita. no, espérate, y con una niña que estaba más cara de que no, pues nada que ver al mundo de lo que nos dedicamos. Ay, Y entonces ya al día siguiente pasó la Marina y nos llevó al MP. Ah, mira. Ajá, y el carro nunca lo sacamos porque aparte era un carro negro, llamativo, y entonces, imagínate, manejar de Estado de México hacia allá nos aventamos como 11 horas para llegar. Sí. Y tampoco sabía porque cuando me roban, yo ya sabía que los vuelos eran a las 6, 7 de la mañana y a las 7 de la noche, y nada más había un vuelo ida y vuelta, o sea, no había horarios. Era ida y vuelta y ya. Entonces decían, no, pues va a tener que ser por carro. Y no había Waze, y no había WhatsApp, y no había nada de lo que existe hoy. Y agarré para Toluca y así, Toluca y leyendo todo. Cárdenas, sí. Hasta allá, imagínate. O sea, Pérdida total, la unidad no la recuperaste. ¿Qué pasó? La unidad la encuentran en Morelia, en Michoacán, y la meten a un corralón federal. El chofer estaba detenido porque era el primer sospechoso de del robo de la carga y los dueños era la cerera. ¿Y la carga apareció? No. No. No apareció. Sí, ahí se perdió todo. Hicieron toda la investigación, el chofer lo saqué como a los 3 días. Cuando llegué, pues sí, tu abogado, y yo, ¿cuál abogado? O sea, pues tampoco sabía que tenía que ir a un abogado. Ahí aprendí que era un tema legal, que era tener el compromiso y la responsabilidad de un camión, de un chofer, de una carga, No, o sea, yo aprendí en 3, 4, 5 días lo que en una escuela no te van a enseñar. Es un curso intensivo. No, pero fue su universidad, ¿no? Sí. Forzado, ¿no? O sea, aprendes porque aprendes, ¿no? Exacto. ¿Y saliste de esa? ¿Cuánto tiempo? No, yo regresé, yo saliendo de Michoacán, o sea, porque estuvimos 3 días en el MP, fue horrible, y tardé todavía como 5 días en regresar a México con la chava, con esta chava que me acompañó, la mamá infartada. Claro. O sea, como diciendo dónde están, qué están haciendo. Cuando entramos de repente al MP, pues se va la señal y estábamos horas y todo este tema. Entonces yo dije, no, esto no es para mí. O sea, trabajé todo el año porque aparte no podía cerrar mi negocio porque cuando empecé a perder. O sea, yo no empecé ganando. O sea, yo creo que los primeros 7, 8 meses yo no ganaba, yo ponía. Y peleaba con el chofer y entonces yo decía, no, debe de dejarme un día dinero, porque hay muchos camiones, ¿no? Y entonces cuando yo regreso para México digo, no, cobro el seguro y regreso el dinero que me falta y bye. Yo ya no, o sea, aunque recupere porque puse 500 de inicio, con que recupero los 500, ya lo que le metí al camión no me interesa, pago lo que me falta y me salgo del negocio. O sea, querías desistir, renunciar ya al negocio del transporte. Ya no quería. O sea, dije, no quería. Una pesadilla porque trabajé 24 horas. O sea, de día todo el negocio, en las noches te marcaba el chofer para todo. Sí, claro, aparte, pues llegan y tú tenías que estar marcando para los accesos, para que entregara los papeles, para que pase al patio de carga, o sea, todo lo hacía yo. Mucha responsabilidad, todo. ¿no? Y aparte era mamá. Mi hijo iba en el kinder. Entonces, y tenía en ese entonces ya como 170 clientes en el gimnasio. Órale. Y atender a los clientes y cuidar a los entrenadores y muchísimas responsabilidades y tenía 24 años. Y encima todavía el camión, ¿no? El camión. A ver,
de ahí me surge una pregunta que yo creo que se torna interesante. ¿Y qué fue lo que hizo que te mantuvieras en el transporte cuando ya estabas decidida prácticamente? A dejarlo. A decirle adiós. Bueno, el orgullo, y no porque ya soy orgullosa, no, yo iba porque el que me daba la carga me debía como, no sé, como 100,000 pesos, ¿no? Y entonces, yo llegué con mi carro al patio, entonces, han visto los patios como son, ¿no? Los portones y todo. Entonces, entro, estaciono mi carro, porque había un área de estacionamiento y las oficinas se cuenta que estaban hasta el fondo. Y había una máquina de papas y sabritas. Entonces, pues yo no había desayunado, eran como la 1 de la tarde. Dije, me compro unas papas, una coca como trailera. Me faltaba el gansito, pero no había en la maquinita. Mal comer. Y entonces estoy metiendo el dinero para pagar y estaba una banca como con 6 choferes. Cagados de la risa. Les dije que iba a tronar, que no iba a durar, que estaban hablando de mí y cagados de la risa. Y yo te aposté hace 2 meses que del año no pasaba y me vas a... Y entonces me dio tanto coraje. Sí, ya te conocían, ya te ubicaban, ¿no? Todo mundo. O sea, en esos patios, porque aparte, pues mi camión entraba y salía. Y era el único que tenía una foto de ojos, que eran mis ojos. Mi logo, el primero, era mi cara, así con los ojos, porque yo dije, bueno, si le puse miros de mirar, le pongo mis ojos. Ok. Entonces, estaban muertos de la risa. Y yo creo que lo más triste de la gente es el rezago social, ¿no? O sea, yo soy un señor de 50 años que toda la vida me he dedicado al transporte y nunca he podido tener un tráiler, y cómo va a venir una mocosa de 20 y tantos años y va a humillar. O sea, ahí sí entra el género. O sea, porque ella llegó con un camión Así es. casi nuevo Sí. a hacer algo que yo no he podido. Entonces, como yo no puedo, cada que la veo me frustra, me molesta y me cae mal. Y si tiene una desgracia, que estamos expuestos todos, yo la voy a gozar. Entonces, yo ahí parada, ya ni las papas ni la coca, o sea, ni el dinero agarré. Me pasé enfrente de la banca y le dije, buenas tardes, chicos. Y seguí caminando. Y entonces entré y el dueño del patio me dijo, Miros, lamento mucho lo que te pasó. Deberías meterle más a tu gimnasio. Le dije, no, mira, yo lo que necesito es que me pagues porque necesito, yo ya en ese momento del refrigerador a la oficina, dije, voy a ir con el señor que le sobran 2 camiones. Y le voy a pedir el segundo. Eso yo iba pensando. Ahí fue. Sí. Yo dije, no, yo voy a regresar. Pero yo dije, ahorita necesito comprar otra plataforma, aunque no sea full, igual como empecé con un sencillo. Y me dice, ¿cómo? Le dije, sí, yo voy a regresar. Pero miro, sí. Le dije, págame y yo regreso. Y a los 3 meses regresé con una plataforma en pagos, con mi camión y todo. Y serían los mismos güeyes ahí sin chamba formados. No, es que es verdad. Tirando la mala onda, o sea, ¿no? en lugar de pensar en crear. Claro, bueno, asociarse, hoy vamos a hacer algo, todo, ¿no? O sea, como la comunidad judía que se apoya. No, la gente se separa y se destruye. ¿Sentías que te boicoteaban, que te hacían...? Al final del día no había forma, pero sí cuando tú llegas y la gente maldice, es notorio, ¿no? O sea, que incomoda, que pasaron los años y muchos de ellos pues les di trabajo, les di chamba. Fíjate, las vueltas, ¿no? Del propio negocio, ¿no? Y de la misma vida, ¿no? Exacto. Pero sí fue, o sea, si yo no hubiera ido por las papas y la coca, yo no me enojo y yo no sé qué estuviera haciendo ahorita. Algo sí estoy segura, que lo que estuviese haciendo estaría muy chingón, ¿no? Sí. Pero el transporte me dijo, no me sueltes y... Ahora empezaste con la configuración más alta porque... sabía. Sí. Ya sabía. O sea, empezaste por el techo. No mucho, pero ya sabía. No mucho, pero estabas ahí. Por lo menos sabía cuánto valía una talacha, porque siempre me las inventaban, bien caras. Ya sabía más o menos un poco del servicio preventivo, sabía un poquito, antes no sabía que era un rendimiento cuando empecé. Entonces el chofer me hablaba en inglés y yo, no preguntes porque te vas a ver mal, ¿no? Sí, o sea, tu cabeza siempre pensando cómo aprender. A los mecánicos, yo era de estar con el mecánico 10 horas viendo cómo arreglaba el camión. Así. Así aprendiste.
Claro. No, y porque yo decía, hazte que la que sabes, porque si no la cuenta va a salir bien cara. Entonces yo le invertía 10 horas ahí de mi mundo con el mecánico. Y el mecánico, pues sí le entraba la duda. ¿Sabrá? ¿No sabrá? ¿Me mido? ¿Le robo más? ¿Le robo menos? Pero al final del día era mi única cosa que cuida, porque gracias a Dios, imagínate que también me fue en el gimnasio, que sin mí ese lugar caminaba. Y yo no lo valoré. O sea, yo era así como, esto ya se acabó. Y me sirve porque necesito meterle aquí y acá, o sea, pero qué habilidad de tener algo que funcione, porque al final del día ya pagando rentas, pagando entrenadores, pagando las aguas, los Gatorades, todo, me dejaba entre 50 a 60 mil libres mensuales a los 24 años. Con eso fondeaste tu proyecto de transporte. Ese fue mi fondeo. Pero y el efectivo del cliente que me cargaba la chatarra. No entraste por un camión Rabón, un Torco. No, Alta trailer. configuración. Sí. El doble. A la más especializada en todos los sentidos. O sea, empezaste al revés. ¿No? Así es. Ahora, amigos, evidentemente es... No, pues no te digo que me fui a la agencia y, o sea, creo que tardé 10 minutos. Primero lo que me pasaban con el ejecutivo, me dijo, ¿qué necesita? Un tráiler. ¿Ah? Claro. No, pues yo iba bien segura. Yo pensé que con mis 500 mil pesos ya iba a salir con el ganado, pues no sabía ni cuánto valía. Sin hacer comercial, un Kenworth. Internacional fue. Internacional. Y ya, ¿qué vas a cargar? No sé. ¿De qué fuerza? No sé. ¿Qué especificaciones? No sé. ¿Tienes estados financieros? No. ¿Empresa? Tampoco. No, bueno, es que el requisito, así me dijo, son 5 años de experiencia en el transporte, que ¿no? factures para poderte dar un camión. Claro. Es que es el cómo no. O sea, las 3 preguntas que me hizo, dijo, esto me está quitando el tiempo y vámonos, ¿no? Entonces, sí, realmente el primer negocio, que también lo empecé con todo, o sea, con mucha ilusión, con mucho sueño, contagié a mucha gente y bajé a mucha gente sin ser nutrióloga, sin ser profesional, no, o sea, les decía, o sea, las clases, que comíamos, y ahí las tenía y les encantó, adoptaron el lugar como suyo y propio. Qué padre. Pero gracias a ese negocio pude caminar con el transporte. Pues yo creo que de aquí en adelante, Miros, te voy a tener que hacer cargo. Nos vas a tener que darnos unos tips, ¿no? Porque aquí tienes mercado. Sí, de aquí Oye, Miros, evidentemente has enfrentado un sector machista, un sector que hoy todavía maltrata a las mujeres. Hay empresas en las que todavía las despiden por ser mamás. Sí. El tema de las conductoras, todo lo que tienen que pasar en las carreteras, las empresarias que arriesgan el capital, arriesgan la integridad en las carreteras, en los depósitos, en todos lados. Hoy que es más visible la participación de la mujer en el transporte, y no es que hoy apenas están participando, no, vienen desde muchas décadas las mujeres. En los últimos años. Nada más que, bueno, pues es como tú lo decías, ¿no? Siempre hay una fila de cabrones que no quieren que esto sea más competitivo. Claro. Hoy por hoy, la situación del transporte como está, desde tu punto de vista, ¿qué se necesita para mejorar las condiciones de operación de cualquier emprendedor que se aviente a entrar con un camión? Sí, sobre todo, evidentemente, en el segmento de las mujeres, y ya con toda tu experiencia, o sea, ¿tú dónde crees que debe esto? Porque aquí hemos discutido mucho y mis compañeros, mis amigos, dicen que los legisladores, yo les digo que no, que hay que traer aquí a Omar García Harfuch porque es el responsable de la seguridad. Pero alguien que está dentro de los chingadazos todos los días, dinos, ¿por dónde empieza esto? O sea, hay 2 aristas, ¿no? O sea, un tema es el país y la seguridad, que yo creo que un país que tiene crisis en la seguridad es peor que una crisis económica, ¿no? Claro, en general. Sí. Pero lo más importante para que una empresa de camiones se blinde y camine es el operador. Con un mal operador pierdes millones de pesos. Estamos haciendo de lado lo más importante, que es la inseguridad, ¿no? Hablamos de lo que tenemos como empresa. Si tú tienes un mal elemento que roba, que se droga, que se desvía de la ruta, que hace berrinches, que en un patio es un educado y ya en carretera vas peleándote como si fuera tu tercer marido, o sea, nunca me volví a casar, pero pues me lo imagino, ¿no? Llega un momento donde empieza a mermar
a mermar, a mermar. ¿Y de qué sirve que factures mucho si la merma de cada que le das el camión es ida y vuelta y que se pueda voltear? He tenido operadores que en la prueba del primer viaje, pues hemos tenido que usar mucho tema, la seguridad del gobierno, pedir apoyos, porque no se bajan, ya van bien drogados, no contestan, inhiben el satélite, lo bajamos y tenía como 15 chips. Pues estaba coludido con la maña para poner camiones y estábamos en Veracruz, ¿no? O sea, fue una pesadilla, o sea, como dices, parecemos gatos y ratones y gatos. ¿no? Entonces, si no hay un buen operador, a partir de ahí, ¿no? ¿A quién le vas a dar esa unidad? Porque es una responsabilidad. Okay. Sí, claro. Te la roban, dices, bueno, otro tema, los seguros, porque eso y nada es lo mismo, pero te la roban, dices, hay una esperanza de recuperar a 100 años tu dinero, ¿no? Pero si se voltea, mata gente, hace es un problema. Dice la gente, el seguro te va a poner 20,000 peros y aparte tienes un límite de presupuesto. Claro. Pero un mal operador puede quebrar una empresa. Okay. A veces veo comentarios en Facebook de noticias de que las empresas somos malos y todo. No me gusta nunca contestar nada de esas notas, pero también el operador tiene que tener empatía y respeto por el trabajo, por la unidad, por el recurso que le das. O sea, no nada más es págueme porque yo hago todo. No, o sea... Es tu representante, ¿no? Exacto. Y no nada más va solo. Hay un monitoreo, está el cliente, está la que cobra, está el de la logística, está el que hace que tú te gires, está el de mantenimiento. Somos muchísimas personas para poder mover un camión. Okay. Y si la persona que dirige, que es el conductor, hace un cagadero, todo el trabajo del resto de los demás no sirve. Es muy delicado, sí. Eso por una parte, Miros, pero por la otra parte del patrón. ¿Cómo debe ser el trato y el contrato? Este tema contractual entre el operador y el dueño de la empresa. ¿Cómo debería ser? Sí, ¿cómo debería ¿Cómo debería ser? Precisamente, ¿Cómo generar una precisamente relación? para no caer en este tipo de situaciones con el operador, pues Sea hombre trabaja o uno sea mal. mujer. O sea, Sí, porque y esa es otra pregunta, si las Así mujeres es. son igual que los hombres Mira. cuando operan un camión, no lo sé. En la vida Serían real dos pasa. preguntas aquí. sí, porque nos dices que la clave del negocio está en el factor humano. Entonces, Así ¿cómo es. crear una relación Así es. pues de confianza, eficiente, que beneficia? Es un ganar-ganar, ¿no? ¿Qué Sí. perfil Exacto. debería tener? Seguramente ¿Y nos qué platicarás tips de la hay? capacitación, no Así sé. es. ¿Qué tips hay? Pues mira, híjole, está la pregunta súper complicada porque nosotros hemos hecho de todo, creado ligas de fútbol donde entren los hijos, hemos hecho campañas de salud. Está padrísimo, donde platícanos más de eso. lleva Está muy bien. lo hicimos la última vez, fue en Texcoco, ahí teníamos un patio y hablamos con el municipio, nos mandaron unidades de salud, y le invitamos al operador, trae a tu esposa, y raro porque hoy en día sigue el tema de no, si es hombre no la ve, si es y le preguntaban, porque tuve que meter puras doctoras y enfermeras. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una revisión? Primera. ¿Cuántos hijos tienes? 4. ¿Cuántos años tienes? 40. Que nunca han ido al ginecólogo, ¿no? Entonces hicimos ferias de salud también para que, oye, vamos a hacer la prueba de SIDA. No se dejaron los hombres. No, pues no. O sea, fue así como una pelea de no quieren. O sea, un rezago al no quiero. Si me muero, ¿qué creen? Que sí se nos murió un trabajador, pero no era operador, era un cortador del patio. Lo mandé a trabajar a Tabasco, no se quiso ir, hizo berrinche, le dije, y yo también hice berrinche. Pues llega un momento que dices, bueno, hay que ser iguales, ¿no? O sea, te ayudo, ayúdame. No quiero ir para Tabasco, entonces, ¿sabes qué? Quedó tu renuncia. Renunció a los 15 días, se murió. Y entonces todo el pueblo, no, porque lo corrió, se murió, y yo no. Y entonces, imagínate que marcamos algo a la clínica donde se murió y dijimos, necesitamos nada más saber de qué murió. Pancreatitis porque se aventó 15 días tomando. Porque perdió su trabajo. De la depresión, de bajarlo del camión. Entonces ya eres la esencia, o sea, no,
Pero, o sea, se murió. Y aparte, nunca se dio cuenta que tenía un montón de piedras y cosas. Y un hígado de este vuelo. Exacto, porque nunca se hizo una revisión. Entonces, Ese es el transporte. Esa sí, es la realidad. sí. Esa es la realidad. Esa es la Y entonces neta. lo que tratamos de hacer es que si el conductor no le interesamos para nada, porque al final del día suena feo, pero a veces es nada más voy por mi dinero, y si la empresa se voltea es pedo de ellos Así y es. suena mal. Y es como una guerra, ¿no? Siempre es como un mal Exacto. matrimonio entre patrón, Sí, operador y de toda la vida, ¿no? De que, a ver cómo me lo chingo y no me dejo chingar. Siempre, Sí. pues ¿Cómo tiene- carajos mejorar eso? Entonces yo dije, si él no tiene empatía por la empresa, entonces la esposa sí. Y entonces creamos el fútbol infantil Mira. y voleibol para las señoras, para hacer una comunidad donde ella se dijera, no vayas a fallar en esta empresa porque aquí tengo a mi amiga y aquí juego y aquí mi hijo y, ¿sabes? Entonces eso lo empezamos a hacer. De hecho, íbamos a lanzar una liga de transportistas hace 2 años, ¿no? 2021, Órale. 2022, creo que 2022. Sí, padre. Sí. Pero fue un tema logístico, pues, de traer gente de otros estados, y muchas empresas dicen es dinero. Ujú. Entonces Sí, fue como no. que lo impulsamos, no, nunca se dio, y lo fuimos bajando un poquito, luego nos cambiamos a Querétaro por temas de trabajo, y ahorita, pues realmente nuestro talón de Aquiles es el operador, ¿no? Ahora que tenemos proyectos de otro tema, les damos facilidades para comprar ciertas cosas en pagos, pues para que lo tenga 10 meses ya, por lo menos 10 meses le tiene que echar ganas Ujú. para que se lleve lo que acaba de comprar, ¿no? Que nadie te lo da de esa forma. Entonces, tener un vínculo o buscar también en ayudarlos en sacar un crédito Infonavit, Claro. que lo pague la empresa, para que, pues diga, pues es que ya paga Pues mi sí. casa, ¿no? Entonces, Padre. temas de eso. Preocuparte y apoyar en otras Ujú. necesidades. Digo, yo Sí. sé ahí de empresas que de pronto les pagan el bono a las esposas porque tienen un ausentismo muy fuerte los lunes. Ujú. Entonces le dan un bono a la esposa para que mande al esposo el lunes, ¿no? Entonces Ni te la señora el domingo le dice, no, ya para la cerveza porque no quiero perder mi bono, te vas mañana a chambear. Pero al final Eso está bien. son acciones integrales Sí, que abonan a Y mejorar positivas. sí. el crecimiento, el desarrollo de los operadores, de sus familias y generas confort. Entonces yo creo que sí hemos hablado mucho de la seguridad y lo que no hacen los políticos y todo el mundo y los organismos, pero la parte No, nosotros, mira, una humana vez en un es- tema de gobierno, que no va a decir dónde, pero Ujú. me dijeron, oye, tú que conoces todas las carreteras, ¿nos podrías asesorar tantito en estos puntos? Aquí sí, aquí no, aquí no. Y yo digo, no mames, no es un gobierno. Pero nosotros somos los que estamos 24/7 Claro, cuando sale claro, un son camión. los ojos. Y sabemos es- por dónde sí, por dónde, claro, ¿no? Sí, claro. Por eso al principio dije, yo podría ya ser MP. Sí. Sí, sin Sí, problema. Imagínate. Con toda esta Con ese experiencia, badaje. Sí. si estuviera en tus manos o si tú fueras secretaria del Ministerio de Transporte o ministra de Transporte, Yo sí haría algo. ¿qué harías? ¿Qué No, harías? yo ¿Qué sí harías? haría, sobre todo, si no puedes combatir al 1000 por 1000, pues al narco, porque eso pues, ya vemos que, Sí, la delincuencia organizada. es la por que lo está- menos blindar las zonas más fuertes Ok. y protegerlas de ciertos horarios, ¿no? Mm. Y decir, bueno, a lo mejor, no sé, a las 4 de la tarde, Ujú. están sueltos, pasen a las 6, ¿no? Sí hay información de cuando pesos y dimensiones se pone de tal hora a tal hora y todo el mundo lo sabemos. Claro. ¿Por qué no sueltan la información de qué hora a qué hora no podemos salir, ¿no? Y te ¿Como puedo... toque de queda? Pues sí. Sí, No, pero Sí. mira, por ejemplo, dicen pesos y dimensiones va a estar 3 días en tal lado. Bueno, mejor saben que váyanse a su casa. No, bueno, si te portas mal. No nos portamos mal, pero de repente toca, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. porque imagínate que está todo caro, el diésel, las casetas, Sí, las claro. refacciones, todo, y las empresas no te suben las tarifas. Ujú. Entonces tienes que buscar magia como para que te sobre tantita utilidad Ujú. y nos alcance para todo, ¿no? Claro. Entonces, si blindamos las zonas donde no se Ujú. pueda mandar al transporte, porque realmente te mentiría que te dijera que se puede combatir la delincuencia. Se puede moderar y ordenar la logística con el gobierno, Ujú. con pactos, Ok. donde nos cuidemos ambos, ¿no? Porque al final del día el transporte es una necesidad primaria del país. O sea, ¿El gobierno es tu aliado? ¿Tú lo ves así? ¿Puede ser tu aliado o es parte del problema? pues
lo ideal sería que fuéramos aliados, ¿no? El tema es que, por ejemplo, si hablamos de Estado de México y tú metes un camión y va, no sé, en periférico, ya te asaltó el tránsito. Sí, Claro. O sea, te ven y- Para salir del ¿No? corredor. Páralo. Y entonces cada Ujú. paradita, arriba de 2,000 pesos. La extorsión. Sí, y ese es o sea, como que tu peor enemigo. Porque, Sí. bueno, que si tuviste un accidente y eres el afectado, ya llegaron las grúas del gobierno y sin más por más te llevaron. Pero ya ese arrastre, 60,000-70,000 Ujú. pesos. Sí, claro. Que tú no lo ganas en un Y viaje. barato, ¿eh? No lo ganas en un viaje. Son muchos temas, ¿no? Ajá. O sea, todo el mundo te quiere asaltar. Sí, sí, sí. Y entonces tú dices, oye, somos empresarios, no Así somos es. delincuentes. Ujú. ¿Qué mensaje te quiere mandar el gobierno? Entonces vuélvete delincuente para que ganes dinero, porque trabajando, pues entra Papasat, entra también. Para descargar, para O sea, te ven como una transitar. presa y van por ti, ¿no? Lamentablemente, sí. Hace poco me comentaban que iba a entrar la competencia brasileña a México de transportistas. Esa Pues salió esa nota. entró una aplicación. Sí. Ajá. Es una aplicación. Frete se llama. Sí. Una aplicación en donde pues es tipo Uber. Ujú, ujú. Uber. Yo dije mi humilde opinión, ¿no? Dije, a ver, si nosotros llevamos viviendo en México toda la vida y no podemos controlar lo incontrolable, ¿porque lo ves como competencia? No, porque para mí lo más difícil no es la aplicación, es el operador Sí, sí, sí. y la clave está ahí. delincuencia. Y así tengas la mejor tecnología en tu aplicación para el servicio, dime cómo vas a lograr que esto disminuya. Ujú. Si tú encuentras la fórmula, yo sería la primera que levanto la mano para decir, enséñame o no sé. Y más en un país tan sui generis como México, ¿no? Ujú. A ver, Miroslava, yo te veo un perfil de líder. Como para una serie, ¿verdad? No solamente Que por no su quede de historia, esto. sino nada. No, varios A ver, episodios yo porque quiero, está yo- bien bueno yo esto. quiero ser bien franco en la pregunta. Ajá. ¿Tú crees en las organizaciones y cámaras del En la transporte, representación en la gremial. representación gremial que existe? Canacar, Amotac. La No, pregunta es, ¿tu empresa está afiliada a alguna de estas organizaciones? no. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿te gustaría liderar una organización de transportistas? Ujú. Es que mira, a mí diferentes asociaciones de transporte o de mujeres o de empresarios, ¿no? Entonces te invitan y tú vas. Entonces solo es desayuno, Ujú. foto y la persona que está dirigiendo que trae un fin político, Sí, claro. ¿no? Y somos un chingo ahí haciendo, Ujú. Sí, aplaudiendo. Casi siempre hombres, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú necesitas algo de veras, Ujú. pues te toca salir a tocar puertas y tocar, o sea, hemos llegado a niveles muy altos para poder rescatar un camión o para poder un tema legal y me ha tocado, y gracias a un camión, yo incursioné mucho dentro de los gobiernos Ujú. por estar rescatando camiones. Ujú. Y eso me llevó a conocer mucha gente, tener muchos conocidos, aliados, pues tampoco enfadar, pero la necesidad de que la gente, todo es mañana, pasado, en 15, o sea, muy burocrático. Sí, claro. Y cuando tú tienes un siniestro, ocupas ya ahorita en este momento así solucionarlo. Ujú. No que tú dices, bueno, entonces las veces que yo fui pues a perder el tiempo. Luego, oye, es que te queremos para una asociación de mujeres y tienes que hablar a nombre de la asociación y tienes que hacer un montón de cosas. Le dije, a ver, ¿cuál es la finalidad de una asociación? Ujú. ¿Cuál es o sea, está bien que queramos liderar y queramos hacer mil cosas, pero ¿cuál es el beneficio de una persona que va a ponerse 24/7 a jalar? ¿Con qué beneficio? Así es. ¿No? No nada más es crear un nombre, sino tener acciones, Ujú. Exacto. tener resultados, Ujú. solucionar el problema de inmediato, Así es. porque el transporte es inmediatez, Ujú. es necesidad y es crisis en un minuto. O sea, no espera. Pues existe Canacar, yo la verdad nunca he tenido algo más cerca, te voy a decir por qué. Porque cuando yo comencé, ignoraba totalmente que existía una cámara del transporte. Ujú. No Sí. o sea, yo realmente no conocía muchas cosas, las fui aprendiendo con el camino, pero cuando yo empiezo ya a conocer y
no sé, fue en 2017 más o menos que empecé a conocer bien cómo se manejaba la industria, porque yo estaba enfocada en el camión. O sea, a mí era yo mi camión y luego sí llegó el segundo y la verdad me ocupé más. Llegó un momento cuando cerré y despedí mi primer negocio y me apasioné por esto y ¿no? Y entonces me acostumbré siempre a buscar la solución solitita. Por ejemplo, en 2020, cuando se cambian al secretario del SST que entra Arganis, no había trámites ni placas. Sí, estaba parado todo. Y entonces Guardia Nacional, que estaba de moda y acaba de entrar, pues decía, como no hay trámites, de 10 camiones, 3 están mal y ahí tenemos lana, ¿no? Y era un abuso y era un soborno por todos lados. Y abuso entonces, de autoridad. Exacto. Y entonces busqué la forma de tener un acercamiento con el secretario, se me dio. Él pues estaba pasando unos episodios fuertes de que estaba enfermo y todo el rollo, y toma la secretaría, pero la estructura era del secretario pasado. Y entonces cuando yo le empiezo a decir, oye, pues no hay trámites, no hay placas y la verdad es que yo estoy desesperada porque necesito unos trámites de un doble articulado y necesito 2, 3 choferes no tienen licencia y es un dineral, 5,000 pesos nos pedían por no traer la licencia. Entonces me dice, yo no lo sabía. Y yo así. Fíjate. Ahora, Así de. Contarle lo que contarle lo que. Mira, Miros acaba de poner un centro que yo quiero agarrar. Entonces, cuando él me dice eso, yo así de. Sí, claro. O sea, ¿cómo? Así es. No lo sabía. Fíjate, yo lo que creo, y lo he platicado en muchas mesas, muchas veces con ustedes y en todos lados, es que hay una gran desunión entre los transportistas a nivel general, no importa la playa. Desarticulado. Es una desunión total. Disperso. Y yo lo que creo es que debe haber un disruptor, alguien que diga, a ver, vamos a hacer un gran encuentro o un encuentro del transporte a nivel nacional. Alguien que convoque a todos los transportistas y se junten 10, 20,000, 30,000 transportistas y hagan eso. Que venga el secretario de comunicaciones, que venga el secretario de seguridad y los responsables por parte del gobierno en brindar y facilitar la operación de los camiones y que digan eso. Y eso es que lo al final que nos sucede. Los problemas son a veces hasta de desconocimiento, como lo que acabas de decir. Los problemas les pega por igual. Ese día el secretario de Comunicaciones y Transportes conoció el transporte. Este encuentro nacional de es que él estaba en otra área antes. Sí, estaba. No, es que es hacer el transporte detrás de un escritorio. Estaba en el IMSS tal vez y. Sí, que están en el plano de arriba. Claro. Y en la base, pues no se hace transporte con corbata y trajes. Eso no existe. Entonces ese día sentó su particular y tuvimos, no pasó más de mes y cachito y se solucionaron los temas. Lo publiqué hasta Facebook y ahí tengo la foto con él y por eso me acuerdo que fue en 2020 porque pues, lo tengo registrado y lo tengo publicado, ¿no? Y al final del día, la particular le dijo, de hecho hay una carta del presidente de la Canacar, pues como apilada, ¿no? Guardada. Buscando una audiencia con usted. Entonces, imagínate, en ese momento dije, qué bueno que yo solita me busqué la entrada, porque si no, pues no. Imagínate cuándo voy a resolver mi problema. Y al final del día, pues cuando a ti te cuesta dinero, tú no puedes esperar a que alguien te ayude, porque es tu dinero, es tu empresa. O sea, tú tienes que hacer que las cosas sucedan. Y es ahí donde yo digo, sí, a lo mejor de repente voy a un evento empresarial y todo eso, pero la verdad es para echar desmadre. O sea, tomarse fotos. Exacto, pero no es como para que me solucionen o no, porque cada uno tiene un sello para hacer sus negocios, cómo los camina, cómo los resuelve, y eso no lo aprendes en un evento o en un desayuno. Por eso creo, y tú me dirás si es viable o no, la propuesta de que se convoque a este encuentro de transporte a nivel nacional, ¿no? Pero pues tiene que venir desde un transportista que convoque a sus colegas y que vengan las autoridades a escuchar y quizás nos damos cuenta que ahí conocen el transporte. En foros, en la Cámara de Diputados. Y todos hablan y pura palabrería. Y es lo mismo. Y lo que tú dices. Quedar bien con el de la Guardia Nacional. La foto. Quedar bien con la autoridad, quedar bien con los diputados, tomarse fotos. Y los organismos plantean una realidad que no existe. No. En el mundo feliz. No, pues ellos andan jugando golf y ahí piensan que todo está chingón. Como puedes ver, Miros, este espacio está padrísimo. A mí me gusta. Todos los invitados que nos platican
cosas. La hora ya se fue, nos Ok. podemos quedar 2 horas y tendrías muchas cosas que platicarnos. Pero sí me gustaría cerrar, ¿no? Con una pregunta muy precisa. Y yo creo que nos ayudarías mucho a abrir el panorama de, ahora que nos has dicho cuál es tu visión como mujer en el transporte, cómo estás o estarías representando a las mujeres en esta industria que, volvemos a repetir, pues mayoritariamente es Tan complicada. de machines, ¿no? Sí, lo primero que yo diría es, no importa el género, Ok. importan las ganas. Hace poco estaba con un amigo que entramos a un proyecto y me dice, no, Miros, la verdad te digo algo, así dijo. ¿Qué huevos tienes para hacerlo? Porque yo sí me rajo. Le digo, yo no. Y los negocios se hacen así. Así se hacen. Con decisión, con ganas, hombre, mujer, con huevos y quitar ese tabú de mujer, ¿no? O sea, porque al final del día